Bienvenidos al episodio 15 de La Voz de tu Reporte Sostenible. Soy Pau Ruggeri y hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio que habla sobre materialidad, sobre doble materialidad, pero también como usar la materialidad para aprender a decir que no. La materialidad es probablemente el concepto más malentendido del reporte sustentable. No porque sea complicado, sino porque a nadie le conviene usarlo bien, porque tenemos que elegir. Y cuando elegimos, tenemos que dejar cosas en el camino. Hoy vamos a hablar de por qué la materialidad es en realidad una herramienta de poder y de cómo usarla para decir que no, de forma técnica, sólida y sin desgaste innecesario. La materialidad no es una lista de todo lo que importa, sino es una herramienta para elegir qué no vamos a reportar. Esa diferencia es fundamental porque en la práctica lo que yo veo es exactamente lo opuesto. El reporte crece, incorpora temas, incorpora todos los ODS, incorpora más estándares y más páginas y este proceso se pierde exactamente lo que había que tener, que es el foco. Cuando el reporte incluye todo, no dice nada. Y cuando no dice nada, no influye en nada. Es un problema de ruido y de no hacer foco en las cosas que realmente importan. Usar la materialidad bien, en el sentido técnico que tienen GRI, ESRD, NIF S1 y S2, significa tener un criterio para decir esto va y esto no va. Y ese criterio tiene que ser defendible y no negociable. Por supuesto, tiene que ver también con los intereses de nuestras partes interesadas. Déjame darte un caso concreto en una empresa de consumo masivo que lleva 4 años haciendo el reporte con GRI. En la tercera reunión de planificación del ciclo, el equipo de marketing propuso incorporar 12 objetivos de desarrollo sostenible porque el sector los estaba usando. El área legal al mismo tiempo propuso agregar 2 estándares más porque la competencia lo estaba haciendo. Recursos Humanos quiere un capítulo entero de bienestar porque acaban de lanzar un programa interno. Entonces, el reporte termina en 180 páginas, tarda 8 meses en publicarse y el equipo queda agotado. Nadie en la dirección lo leyó completo y en la próxima licitación pública el evaluador pregunta por 3 indicadores específicos que no están en ninguna de las 180 páginas. ¿Por qué? Porque quedaron afuera en esta reunión donde nosotros habíamos priorizado otras cosas. Entonces, este es el costo real de no usar la materialidad como herramienta de decisión. No es un costo estético, es un costo operativo y estratégico y de credibilidad. Hay una tensión real en esto que quiero nombrar. Saber decir que no dentro de una organización tiene un costo de gobernanza, un costo político, digamos, especialmente cuando el pedido viene de alguien con más jerarquía o de un área con más presupuesto. El error más común que yo veo en las empresas es intentar resolver esta tensión de forma relacional. Hablamos con marketing, llegamos a un acuerdo, incluimos algo de todos los sectores y esto produce que exactamente el reporte tenga 180 páginas con lo que acabo de describir, sin ningún indicador clave. La alternativa es resolver la tensión de forma técnica, es presentar el análisis de materialidad como una metodología con criterios específicos y no como una opinión. Cuando el criterio es técnico y está documentado, el no ya no es personal. Es el resultado de un proceso técnico. En términos prácticos, si marketing quiere incluir los 12 ODS y tu análisis de materialidad muestra que solo son 3 relevantes para la organización, el argumento no es no podemos. El argumento es, en el análisis de doble materialidad, arroja 3 ODS con relevancia real para la operación y nuestros grupos de interés. Podemos mencionar el alineamiento con otros ODS en una nota, en una publicación aparte, pero en el reporte tiene que focalizarse en lo que tiene evidencia de impacto y riesgo real. Esto es defendible, esto es autoridad técnica. Y hay algo más que quiero agregar. Los estándares te dan cobertura también. GRI 3, por ejemplo, explica el proceso de determinación de temas materiales. Y también ESRS1 detalla la doble materialidad, cómo hay que hacerlo. Cuando citas el estándar no está siendo difícil,
estás cumpliendo con la metodología que el propio marco exige. Y esto cambia la conversación. ¿Tiene sentido? Déjenme en los comentarios. El marco que voy a usar hoy viene de la convergencia entre GRI, del Global Reporting Initiative, y los estándares europeos ESRS, que introdujeron formalmente el concepto de doble materialidad. Lo simplifico sin perder la sustancia técnica. La primera dimensión es la dimensión del impacto, ¿no? ¿Qué efecto real tiene tu operación sobre las personas, el ambiente, las comunidades? No lo que declaran los valores corporativos, lo que pasa realmente, las emisiones reales, el agua que consumís, las condiciones laborales en la cadena de suministro, el impacto en comunidades donde operás, en función de la materialidad, claramente, ¿no? Y la segunda dimensión es la de riesgo y oportunidades financieras. ¿Qué de todo esto afecta la viabilidad del negocio? Los riesgos del cambio climático y las regulaciones, la presión de inversores ESG, ¿sí? El acceso a financiamiento. Esto no es altruismo, es gestión de riesgos. En la intersección, ahí está lo material. Ahí es donde tu reporte tiene que poner el foco. Lo que no aparece en ninguna de las dos dimensiones puede ser interesante, puede ser noble, puede ser políticamente conveniente incluirlo, pero no es un tema material. Y vos tenés el criterio técnico para decir que no. Y acá está la parte en que nadie te dice, ese no tiene que estar documentado. No alcanza con no incluirlo. Tenés que poder explicar en el reporte o en el proceso interno o en alguna fuente que después sea verificable por qué ese tema no es material para tu organización en este ciclo. Porque que no sea material en este reporte no quiere decir que después de 3 reportes más sí sea un tema material. Después de que ocupamos los que son materiales ahora. Entonces, esto se llama gestión de la materialidad y es lo que diferencia un reporte estratégico de un catálogo de buenas intenciones. Y voy a quedarme un momento en algo que para mí está detrás de toda esta dificultad, que es los humanos aprendiendo a decir que no, ¿no? Hay un concepto que se llama discernimiento, que es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Muchas veces también pensamos que en esto del síndrome del impostor, el reporte va a quedar vacío, tenemos que poner todo, pero en el contexto del reporte es exactamente lo contrario, es la capacidad de ver con claridad lo que importa para este reporte, para este ciclo y lo que es ruido o lo que molesta. Esta capacidad no es automática, se practica por supuesto, ¿no? Una forma concreta de practicar, aprender a decir que no, antes de la próxima reunión donde vayas a presentar el análisis de materialidad, haz este ejercicio. Escribí en una hoja los temas que querés defender como materiales, que por supuesto te los dio el análisis de materialidad, y después escribí los argumentos en contra más fuertes que podrías escuchar en esa reunión, ¿no? Adelantate ese paso. No los que esperás escuchar, sino los más fuertes, las objeciones más fuertes. Y responde cada uno por escrito antes de la reunión. Entonces, cuando llegás a la reunión, habiendo ya tenido esa conversación interna, el nivel de solidez que mostramos es diferente. No porque tengas información, sino porque ya procesaste la resistencia. Esto es discernimiento aplicado. Este tipo de preparación también la trabajamos en el módulo de herramientas del curso El ABC para hacer tu reporte sostenible, con ejercicios concretos en un workbook de trabajo. Porque siempre vamos a sumar, como ya saben en mis programas, el segmento de Mind Management, de manejo de la mente, cómo decir que no. ¿Tiene sentido? Muy bien, para cerrar la materialidad de este capítulo, de este episodio, ya saben que hay un curso también de doble materialidad que va a salir este año por primera vez en espaciosustentable.com. Pero para cerrar hoy el tema, sabe que la materialidad es tu herramienta más poderosa. No tiene poder por incluir más cosas, sino incluir menos y con más criterio. Y eso le da al reporte algo que tiene precio, que es la credibilidad. Hablamos de la licencia social para operar, hablamos de tener credibilidad. Cuanto más información tengas que haga más ruido, menos credibilidad va a tener el reporte. Un reporte focalizado, basado en el análisis de materialidad sólido, dice más que uno exhaustivo, porque muestra que hubo un proceso de decisión, que hubo alguien que eligió y que esta elección tiene respaldo técnico. La semana que viene
vamos a hablar en el próximo episodio de este podcast. ¿Qué tiene que tener un reporte de sustentabilidad? Lo mínimo defendible, sin adornar, sin inflar, sin miedo a que quede corto. Entonces, si este episodio te fue útil, comenta la palabra no. Así sé que el enfoque de usar los estándares como herramienta de gestión, no solo compliance, te suma. Y si querés armar un reporte que sea estratégico de principio a fin, el ABC de tu reporte sostenible es el curso que diseñé para eso. Son 90 minutos de acceso de por vida y tenemos el link en la descripción. Además, esta semana salió un workbook sobre greenwashing y bluewashing, que hablamos de un poco de lo mismo, ¿no? ¿Qué ODS, cómo aplicarlos? Porque si no estamos comunicando con seriedad, con un análisis de materialidad establecido, lo que estamos haciendo un poco es esto de meter, ¿no? ODS, de meter normas, de meter páginas al reporte sin que sea algo concreto en la toma de decisiones de la compañía. Y cuando vengan los inversores, cuando vengan los stakeholders importantes, nos van a pedir indicadores, van a ir a la última hoja del reporte y van a ver que no hicimos el trabajo. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Les mando muchos besos. Soy Pau Ruggeri para La Voz de tu Reporte Sostenible.